Red Zero viéndolo morir una y otra vez reacciona a Red Zero y Fayamatsu. Pride. Inicio del fin. Eso es todo lo que tienes para decir. Sentado desde un trono, Natsuki Subaru estaba viendo como uno de los tantos hombres vestidos de Witch Cult que solo asentía, con respecto a su figura sentado desde un trono, Natsuki Subaru estaba viendo como uno de los tantos hombres vestidos de Witch Cult que solo asentía, con respecto a su figura. Había conseguido cientos de ellos, ya que, luego de la subyugación de Slot y Lust, le dio un ejército que con el nuevo poder de esta última, pudo volver a su favor al ser una versión menos poderosa de la suya, con la que moldeó sus mentes para ser simples soldado para usar. Al parecer las modificaciones en sus autoridades fueron menores, pero en su mayoría eran por una compensación muy útil. Le permitía dar vida a objetos inanimados, y con eso tener una colección prácticamente ilimitada de soldados iguales a los del culto de la bruja, junto con la bonificación de modificar toda materia a su voluntad. Perdió poder de ataque dejando el provecho defensivo y de curación aunque algo limitado, junto con su gran don de poder extraer elementos orgánicos de las personas. No le ha encontrado muchos usos, pero la verdad sí que estaba contento con su nueva mejora. Ya había usando todos los soldados caídos y aún en pie de Lust, convertidos en más piezas en el ejército que estaba armando desde que llegó aquí. Pensar que desde que llegó aquí pasaron 7 meses y ya es de los más fuertes tanto física como monetariamente. Conocido tanto por Lugúnica, Boyachia y otros reinos de la zona, Pléyades fue la organización que con ese nombre de dicha constelación, había empezado a infundir terror. Claro, le tenían y lo querían muerto, a su líder, por múltiples razones. En primer lugar, la destrucción de muchos lugares en el imperio de Boyachia, masacres enteras a ciudades y todo bajo el manto del Witch Cult, con el nuevo líder y arzobispo nombrado al mundo. Que ahora más que nunca, le daba el mayor nombre entre los más odiados en todo el mundo. Él era un monstruo. Un villano. Y le encantaba que su esfuerzo para serlo sirviera para algo. Todo era silencio. La vista del Subaru con ropas del culto de la bruja, sentado en un trono, viendo uno de sus tantos lacayos informarle afirmativamente sobre algo. No se sabía qué era y la curiosidad de saberlo murió luego de oír cómo era que tantas cosas pasaron, y un lapso no de 2 o siquiera un año, sino que 8 meses. Priscilla se veía molesta al ver cómo era que esa rata seguía escupiendo a sus súbditos, y para colmo, fastidiando sus recursos y estabilidad en Boyachia antes de que pueda volver. Solo chasqueó la lengua y resistió el impulso de no patear a Aldebarán por la habitación. Crush no quiso enfocarse en algo que no pasaría nunca en su mundo. Era simplemente una vista a lo que pasaría, por lo que no se molestaría en tratar de entender las atrocidades que ese Subaru estaba haciendo. Sí, ella estaba bien. No estaba partiendo el reposabrazos de su asiento en lo absoluto y tampoco había apartado la mirada. Estaba bien. No era él. Todo el campamento de Emilia lo vieron horrorizados, esfuerzos por ser un villano. ¿En qué sentido retorcido cabe eso en la cabeza de alguien para serlo? ¿Sí? Es como decir, mamá, seré un gran chico malo cuando crezca que destruya ciudades enteras, es una basura. Ricardo y Al vieron a ese Subaru como un completo lunático. Chiflado y retorcido monstruo. Ese ya no es el héroe de Ren, Barusu, no, esa cosa no es ni fue Subaru en un inicio. Simplemente no lo era. Capitán. Bien, alisten a los soldados, que practiquen más su combate físico y potencial armamentístico. Los pilotos de helicópteros y francotiradores, los soldados de tierra y infantería practiquen en el sector 3A, que los mineros vayan a extraer más minerales y que las rocas sean traídas aquí. Manténlas en el lugar cerca de donde se almacenan los golems. El hombre encapuchado se esfumó mientras que el rey de pelo negro solo veía una moneda de oro. Jugó con ella, la apretó y luego simplemente la aplastó. Cuando la abrió, esta no existía más y en su lugar habían una esfera pequeña, que luego se moldeó otra vez a la moneda clásica. La guardó y se paró de su trono, fue en dirección de donde estaba la zona de planeación de armas en desarrollo, cientos de maquinarias con partes mecánicas y partes orgánicas obra de su autoridad de Lust, que estaban ensamblando y creando soldados de acero que serían quienes, con el retoque final de sus autoridad, podría incluso darle capacidades de aprendizaje, memoria y sobre todo, perfección milimétrica de un soldado. No tenía los conocimientos de un programador para poder hacer su vida más fácil, pero podría sin problemas darle eso que antes en su mundo no era posible. No tenía los conocimientos de un programador para poder hacer su vida más fácil, pero podría sin problemas darle eso que antes en su mundo no era posible: un ejército de supersoldados. Esto debe ser una mala broma.
Al jadeo con total impresión y miedo, su hermano había traído varias de revoluciones industriales y armamentistas a un lugar mágico, y si ese símbolo en una puerta por la que pasó era una señal, no se confirmó con solo las armas de fuego, equipos militares, tanques y elementos convencionales de guerra. Beatrice era una de las pocas que podía dimensionar el terrible desenlace que tendría, los grandes niveles de armas y tecnología del mundo de su contratista en el suyo, con la función de un ejército posiblemente hostil para todo su mundo, solo la aterró. Ella solo vio el temblor del caballero con casco, preguntándole lo que no quería ni imaginar. ¿Acaso, ya desarrolló? Ese sí. Beatrice ahora parecía una hoja de papel de lo pálida que se veía. Crush, junto a Anastasia y Priscilla que sabían muy lo que estaba referenciando el niño, casi sienten que el mundo se iba a caer, había hecho un ejército completo armado luego de la subyugación de Lust, con los recursos de sus organizaciones e influencias que tenía. Anastasia pudo estar fascinada y casi babeando por todo eso que podría ser algo que ella codiciaría por un largo rato, pero cuando notó cómo el hombre con casco y el gran espíritu reaccionaron junto a la críptica respuesta entre ambos, la dejó sintiendo que preferiría no meterse con algo tan desconocido y posiblemente aterrador. Crush, como gran líder y conocedora del campo de batalla junto a varios otros como Wilhelmo Priscilla, supieron que esas cosas en forma de L con diferentes formas y modificaciones no eran cosas más que armas de otro mundo mucho más avanzado al suyo. Y si combinas todo lo previamente visto con esto, tienes un desastre en las mentes de los que pudieron procesarlo. ¿Hombres de acero? ¿Metal y carne siendo uno? Esto solo sonaba a problemas y más problemas para esa nación, que pese no ser la suya, les traía muchos malos presentimientos de lo que podría pasar. Lo último que al dejó escapar de sus labios que Priscilla pudo entender fue: que Dios no abandone la vida en ese mundo, porque la muerte ha llegado. Priscilla solo volteó la mirada, no queriendo admitir lo perturbada que estaba por la monotonía y actitud estoica con la que habló, por más que temblaba. El niño salió de la zona en que se estaban armando y apilando los soldados de acero mientras que iba en dirección de una gran sala de todas sus operaciones, en la que vio cómo era que una gran sala iluminada, con una enorme mesa con el mapa de toda Lugúnica estaba plasmada en la mesa. El niño salió de la zona en que se estaban armando y apilando los soldados de acero mientras que iba en dirección de una gran sala de todas sus operaciones, en la que vio cómo era que una gran sala iluminada, con una enorme mesa con el mapa de todo. Luego de que el niño pusiera su palma en la mesa, ésta se alumbró de un color rojo antes de una luz similar cientos de hilos trenzados tomara forma del mapa, empezando poco a poco ver el lugar analíticamente. Ahora tiene un mapa holográfico junto a una super base secreta, ¿qué más? ¿Tener su propia sala de putas? Recibió un golpe en su casco de acero, su dama pese impresionado por lo que veía le dio una rápida mirada molesta a su desvergonzado caballero. Si vuelves a pensar en algo obsceno estando a mi lado, te quitaré el brazo que te falta. Al solo se ubicó en su asiento, rindiéndose en el cansancio mental de tanta paranoia, mientras los demás se volvían locos de cómo rayos algo de ese tipo era posible en crearse. Acercando e interactuando con un lugar en específico, el niño sonrió mientras que una pequeña mansión en comparación a un prado a su alrededor era mostrada, la cual tenía un brillo intermitentemente de color verde. Bueno, aquí está el próximo objetivo. Codicia, aquí voy. Las llamas crecían en una mansión, mientras que un hombre vestido de blanco, ignorando el desastre a su alrededor, caminaba, gritando como si estuviera enojada por algo que no era su mansión. Bueno, aparte de eso. Número 99, número 114, incluso 123 sería suficiente porque ninguna aparece. La rabieta de un niño fue expresada en el que era el arzobispo de la codicia Regulus Corneas, el cual parecía estar llamando a algunas de sus varias esposas que había obtenido al pasar de los años. Desagradable. Eso compartió toda la audiencia femenina, todas mirando a Regulus como la mayor mierda existente en la tierra, la cual de estar entre ellas, posiblemente ni su autoridad lo salvaría. Los hombres pese la mayoría estar desagradados, parecían algo nerviosos, la aura de muerte venía de aquellas damas, incluso Petra y Mimi parecían querer matarlos, pese la sonrisa y mirada hueca que le daban. Definitivamente no diremos nada de ello. Eso fue un tratado que todos tomaron y compartieron, pese no hablarlo ni expresarlo.
Eso fue un tratado que todos tomaron y compartieron, pese no hablarlo ni expresarlo. Los brazos del hombre de pelo blanco fueron rebanados en cientos de trozos de carne sangrienta que tiñeron la ropa que los contenía de carmesí, su cuerpo cayendo arrodillado, mientras que su mente nublada era disipada con un fuerte golpe de concentraciones invisibles que casi lo rompen el cráneo, mandándolo a volar por las paredes de su mansión en llamas, yendo en el patio de su mansión en llamas, el calor del fuego reflejado en la sangre caliente y fluyente de su cuerpo en agonía. Los brazos del hombre de pelo blanco fueron rebanados en cientos de trozos de carne sangrienta que tiñeron la ropa que los contenía de carmesí, su cuerpo cayendo arrodillado, mientras que su mente nublada era disipada con un fuerte golpe de conch. Eres verdaderamente patético en estos momentos, Regulus. Un pie se posó en la débil cabeza del arzobispo moribundo, confundido y sin poder terminar de procesar todo. ¿Sabes? Es irónico, tú te jactas de todas tus esposas, de cómo ellas son tuyas y cómo eres alguien tan amable y humilde que ellas te amaron. Solo para que ellas dieran su vida para que mueras. Todas, cada una de ellas, dio, su vida, su corazón que tú ensuciaste con el tuyo para que tú pudieras tener el tan merecido infierno que te mereces. No. No me creas si no quieres. Mueres siendo miserable y negando tu destierro final, muere mientras sigues viendo cómo todo se va y no puedes hacer nada. Muere sabiendo que no eres nada más que una cosa para otra persona, que solo te usará para que quiera. Regulus ya no hablaba, parecía estar a nada de patear el balde. Agregó más fuerza en su pie, y como si partiera una nuez, esta chasqueó y un montón de sangre salpicó el piso, su cerebro triturada por la bota de Subaru. Algo latente salió de él. Mientras que rápidamente tomaba un metía de su capucha, de paso sacando una caja que ya había sido mostrada antes, la cual era la que le quitó los poderes a Lust. Almacenó el gen bruja de la codicia y lo almacenó con él, mientras que veía cómo era que Meili con sus mascotas sacaba todas las cosas de valor de la mansión, la cual empezó a llevar a la base. Lo dejó de lado, usando el metía para hablar con cierto payaso con el que ya había estado interactuando hace rato. Todos voltearon a ver robóticamente al payaso, el cual trató de no parecer un cerdo de lo tanto que sudaba tanto por las miradas como por la presión de ver cómo es que otro él tendría que tener esa tortura que ya sabía que le esperaba. Deseara estar muerto antes de intentarlo. Entonces, ya me encargué del tercero, más te vale hacer correr la voz, mandaré las pruebas y tú moverás los hilos para que toda Lugúnica lo sepa. El payaso le pareció bien esto, más bien parecía que lo esperaba, accediendo rápidamente mientras que cortaba y el niño veía con una sonrisa cómo era que ahora su plan seguía como lo quería. La cabeza del arzobispo de la gula rodó hasta los pies del otro arzobispo de la gula, el cual lo veía con puro impacto. La cabeza del arzobispo de la gula rodó hasta los pies del otro arzobispo de la gula, el cual lo veía con puro impacto. Con un brazo menos y las dos piernas vuelta carne molida, solo vio cómo la muerte venía a por él. Fue muy confuso el ver cómo había más de un gula, pero solo necesité estar lo suficientemente informado y entendido para usar eso a mi favor. No eran útiles aparte de dar sus autoridades, pero sabía que estos podrían traerlo de manera segura hasta la Torre Pléyades, que presumía de tener mucha información y cierto activo que podría ser más que útil. El sabio, que por alguna razón actuaba como un perro para él, era tan útil que incluso era ridículo. Pudo hacerla que matara el primer gula mientras hacía mierda el otro, solo para dejar el último que no era nada menos que un simple muro de papel que podría tumbar si quisiera. El otro gula no pudo ni hablar antes de ser aplastado por una gran fuerza invisible que lo aplastó, mientras que Subaru solo seguía con lo suyo. La gran sabía siguiéndolo mientras que le decía un montón de cosas que, combinado con su escasa ropa y la palabra maestro para referirse a él, la hacían parecer más otra cosa, antes que un ser legendario. Aunque si poder lo compensaba. Esa es el sabio. El sabio es ella. Por un demonio, ¿qué más quieres revelarnos, maldita pantalla de mierda? Ya harto y al borde de querer romper algo, gritó completamente exasperado. Al diablo, ya no se molestaría en pensarlo más. Decidiendo no romper más su cabeza como los demás en este cuarto, Aldebarán solo decidió ver y cuestionarse lo menos posible de qué mierda estaba pasando. En un pasillo, una niña de pelo dorado fue vuelta a trizas, mientras que un Subaru victorioso salía para luego hacer que algo negro se junta nuevamente en la caja. Mientras que volvía a la realidad y salía de lo que parecía una torre vuelta a trizas, salió con Shaula como costal de papas, antes de que con ayuda de la autoridad de la codicia, saltará con gran fuerza por los aires, la mujer semidesnuda viéndola de forma soñadora mientras que era cargada por su maestro, que venía como un caballero de brillante armadura a salvarla de sus 400 años en soledad.
Para este punto simplemente no querían pensar mucha información. Pero las damas interesadas sí que tenían una opinión no tan agradable por hacer algo que pese disimulado tan perverso. Tarjeta roja, esa mano. Al quiso tener algo de humor del cual su amigo Ricardo se rió junto a algunos hombres, pero su diversión duró poco antes de que las demás damas casi los mataran con la mirada. Sirius fue tan lamentable al morir que ni Subaru tuvo la molestia de matarla personalmente, solo hizo que la matara Elsa y le traería su factor en una caja, la cual usaría para él luego absorberlo. Y como ya era parte de él, práctico con sus poderes nuevos, solo que esta vez no se enfocaría en seguir matando, sino en conseguir que la competencia se fuera. ¿Qué dijo? Tancrush, Anastasia y Priscilla vieron con completo shock aquello, el niño iba a matarlas. Eso, no. No, los caballeros le preocuparon enormemente por sus damas, y los demás solo vieron que todo seguía yendo de mal en peor. Solo quedaba Priscilla y Flet en la lista de posible peligro, los cuales solo era un verdadero peligro. Priscilla por sus habilidades y su caballero, él poseía algo que Subaru en definitiva lo impactó. Una autoridad. ¿Cómo? Ellos lo vieron, al ya valiéndole una mierda que pasaría después de esto, solo afirmó y hizo lo que olímpicamente había estado practicando, que todo le valiera una mierda. Eliminó con esfuerzos de varios bucles el caballero que podía controlar el tiempo en una zona delimitada, similar a Regulus y algo como Return by Death. Pero no era tan infalible como el suyo. Eso apagó la actitud altanera de Al. ¿Su hermano lo mató? Eso lo dejó pensando. Mientras que Priscilla solo quedaba molesta, no complemente por la muerte inútil de su caballero, sino porque su futuro bufón se relevaba. Definitivamente lo golpearía cuando esté lamiendo sus pies. Priscilla fue también muy interesante. Había notado su habilidad de poder usar una espada invocada llamada Espada Ian, la cual, luego de unos intentos, obtuvo al copiar la genética y capacidades físicas de esta, mejorando aún más su físico junto que con la práctica y gran voluntad para usarla, invocar una espada Ian a su estilo, la cual decidió guardar en su arsenal. Felt fue ejecutada luego de ser alejada de su única protección real, Reinar, y Anastasia fue asesinada con solo la ayuda de Alibel y unos pocos bucles para determinar todas sus defensas gracias a su información valiosa. Ya no quedaba nadie. Solo Emilia como posible candidata a ser reina de Lúnica. Su ángel. Aquella semielfo de cabello plateado. Su más grande amor. Silencio de muerte por parte de las mencionadas y sus conocidos. Simplemente, mierda, fue tan simple lo que pasó que en comparación a la demostración de la muerte de diversos arzobispos que dichos muertos se sintieron, como si solo fueran una mera cucaracha en el camino. Como si realmente, no fuera nada que no pudiera lidiar. Y tenía razón, mato a todos los arzobispos, y creo una organización que podría ser el fin del mundo. Ahora todos lo entendieron. Ahora todos lo comprendieron. Este Subaru hará literalmente todo lo posible para que Emilia fuera la reina, y nada ni nadie lo impediría. Él, ese arzobispo que ahora tenía la piel de Natsuki Subaru, iba a acabar con el mundo. Y no creían tener esperanza.